Trató de probárselo de la manera que antes contaba, con esa anécdota, decir, bueno, sí, veo que esto es aburrido y yo lo puedo cambiar, lo cambio. O como le he hecho al pobre Trillo, decir, Carlos, por supuesto lo llamaba después que hacía el cambio, decir, te saqué 3 globos de texto porque me di cuenta que esto lo podía contar con imágenes. Sí, está todo bien. Bueno, esas son experiencias propias, digamos. ¿Y qué? ¿Tenías alguna...? No, yo tengo, sí, con Robin una pequeña dificultad que es por la velocidad de trabajo. Además porque hablan distinto idioma, ¿no? No. Él habla paraguayo, ¿me entendés? Sí. No, la historia sería así. Sé que Robin imagina la historia, esa historia, también, como decís, seguramente sabe, tiene una idea sobre el final y no sobre los intermedios. Entonces yo dibujo algo, lo mando en el camino, recibí otro guión, apenas termino de dibujar y donde alguno de los personajes aparece cambiado, tiene una característica que bien podría haber anticipado en el guión anterior y no hay forma de hacerlo. Esa es la pequeña dificultad, pero está implícita en el método de trabajo que tenemos, en el ritmo de trabajo que tenemos y en el hecho de que Robin tiene una carrera dibujante. Pero le ocurre a la mayoría de los dibujantes y guionistas. Siempre hay esa pequeña excepción de que si hubiera sabido que iba a ser así, yo podría haberlo anticipado desde un par de, como contaste vos, desde un par de historietas antes, le hubiera dado un rol, una personalidad. ¿Y qué vos querés sumar? Sí, simplemente a lo que preguntaba acá el muchacho, sí, soy un fanático de la historieta. Antes que dibujante soy lector de historietas, me gusta el medio. Siempre va apareciendo algo nuevo que te cautiva. Realmente hay cosas que no tienen nada que ver con lo que uno hace, ¿no? Ahí está la riqueza. Y el tema de lo que decía Carlos es verdad, los guionistas en su mayoría son del pan nuestro, o sea, hay gente que se vio leyendo cómics, tenemos puntos de referencia en común, entonces me he sentido como trabajando con escoceses, con ingleses, con americanos y hasta con un escritor indio hindú, hace poco para el mercado de la India, y hablamos el mismo idioma, con el tipo de gusta la historieta también. ¿Alguna pregunta más? Vamos cerrando ya la charla, muchachos. Anímense. Si no, damos por terminado a la 1. Vení porque no te escuchamos y tampoco escuchan. No, que muchas veces se le echa la culpa a los gobiernos del país que se pudieron entender como Columba, Récord y demás. ¿Ustedes consideran que por ahí las editoriales también tuvieron parte, en su punto de vista, tuvieron parte de la culpa en esa situación o bueno, por ahí la línea una cuestión cerrada? Y muchas veces se habla de que las editoriales argentinas se fundieron por Récord Columba, se fundieron por la situación económica, ¿no? Pero ustedes consideran desde su punto de vista que ¿hubo algo que la editorial pueden haber hecho para mitigar o para salvar cierto? Yo no estoy muy seguro, no soy economista, lo que digo es desde mi punto de vista dibujante. Me parece que hubo para Columba un aumento del papel sustancial en algún momento que hizo inviable una editorial. Era inviable. Sucedió un mundo con muchas cosas que se cayeron en un mundo donde se regalaron una frase, Menem lo hizo, se destruyó. No había preparado unos buenos cuadros dirigenciales, los últimos tiempos de Columba eran de muy acerrosados. Se cambiaban directores sin criterio, no había una formación en esto. No hicieron de la exportación un ancla de exportación. Cuando exportaron fue un poco a Paraguay, un poco así, pero no era el deseo, era cubrir este mercado. Y este mercado tuvo una fluctuación muy grande, dólar
habían pensado, no habían trabajado seriamente el tema de la cual. Pero, a ver, yo también me pregunto si una empresa, esto es una empresa, un empresario argentino, digo, ¿y nosotros qué? Porque, es decir, ¿hasta dónde hubiera aguantado más Columba si no se hubiera caído hace algún tiempo atrás? Porque, no, ¿y por qué digo esto por nosotros? Convengamos que la gente lee cuando es un pueblo educado. Cuando va perdiendo en educación día a día, la gente deja de leer. ¿Y qué hace? Consume lo que viene enlatadito, que es lo más fácil. El computador, la película, el iPad, digo, las grandes editoriales o en el exterior se están dando cuenta de eso y empiezan a lanzar al mismo tiempo digitalmente sus ediciones, porque saben que de algún modo pueden llegar a los más jóvenes. Pero si nosotros no educamos a nuestro pueblo, no van a leer nada. No van a leer ni historietas, ni libros, nada, ni cuentitos infantiles. Y eso es lo que nos ha ocurrido de 50 años en esta parte de este país, lamentablemente. El público que iba a leer Columba previamente se preparó mirando otras cosas y eso le achicó al público. Es decir, la gente ya miraba Astro Boy y después querían que lea a Columba. Había un salto. Yo creo que hay una graduación que los productos deben ir uno sobre el otro y sobre el otro hasta llegar a contar una historieta para adultos. La gente no desembarca en una historieta para adultos como primera lectura. Nosotros no somos la primera lectura de nada. Entonces todos esos escalones deben estar cubiertos para la posibilidad de la existencia de un público de cantidad suficiente como para ser un negocio editorial. Hay que cuidar todos los escalones y no se habían cuidado. No, y además no tenían proyección, digo, hay editoriales en el resto del mundo. Nosotros tenemos la suerte de poder conocerlo. Por ejemplo, hay un producto en Brasil que se llama Mónica. No sé si tienen idea ustedes, es una niñita y es solamente de venta en Brasil. Vende por mes 400.000 ejemplares. Es una suma astronómica para cualquier editor, pero solamente en Brasil. Quieren vender en Portugal, no venden. Es decir, son productos referidos solamente al localista. Y que es como si nosotros quisiéramos venderle a Pastor Uzú al resto del mundo. Para eso se necesita otro tipo de estrategia que estas editoriales nunca tuvieron en cuenta. Porque digo, ¿por qué los americanos sí no pueden vender Batman, Superman y todo lo que viene atrás? ¿Por qué los japoneses no pueden vender todo? Bueno, nada más allá de que tienen la sexta flota, digo, saben cómo llegar al mercado. Nosotros nunca lo supimos hacer. Nosotros todo lo tratamos de atar con alambre, todo. Y así no se pueden hacer las cosas. O al menos no se puede seguir haciendo las cosas. Puta, ya me calenté, carajo. Ya doy por terminada la charla y se acabó con mi última palabra. Perdimos el público de Columba, perdimos el público de Mafalda. 10 años de Mafalda. Gustó aquí en el mundo y nadie puso un producto para seguir luego. Es decir, el cuidado en la consecuencia, en el siguiente paso, ese cuidado editorial faltó. No hubo gente que quisiese cubrir eso. Sí, con respecto a tu pregunta. La pregunta de las editoriales, ¿qué hubieran podido hacer? ¿Hubieran podido hacer algo? Yo, sin saber mucho, como testigo de la época, entiendo que no había mucho margen de maniobra para las editoriales en un entorno, en un contexto donde el papel se le duplicó el precio y empezaron a entrar por precio de nada, por valor de nada, un montón de revistas de reventa que venían de España. Claro, eran material no vendido que llegaba por valor de centavo. No hay editorial que pueda soportar semejante cambio de piso donde estaba pisando. Y bueno,
no sé si habrían tenido posibilidad de reaccionar a la velocidad que hubiera hecho falta reaccionar, modificando las cosas que tienen que hacer. Yo entiendo, he sido testigo de cambios así de los manotazos de ahora, que hacían cambiando ética, abriendo otro tipo de mercados, pero eran, bueno, era la escena del titán, no había mucho más, según entiendo yo. Después de eso, ya hay como 2 o 3 generaciones de personas que que han crecido sin tener revistas de historietas en la casa. Y uno llega a leer historietas porque las encuentra en el sitio de luz, porque están en la mesa, porque están en un chico nomás, de modo propio al kiosco a comprar historietas. Las cosas, el lector de historietas se genera de ese modo, casi involuntariamente. Y al haber desaparecido, como digo yo, una o dos o tres generaciones de lectores, ahora es muy difícil generar este hecho cultural y comercial que es la edición de historietas, porque falta el mercado. Puede haber cierta avidez de historietas, pero no se alcanza la masa crítica de lectores para hacer sustentable un proyecto a gran escala editorial como eran con uno o tres. Y con respecto a los otros medios, con las otras posibilidades que vos citaste, multimedia, parece que en otros lados sigue muy vigente la historia. Sobre de la educación. Sí, acá ha habido deseducación como una desinversión, como en tantos otros aspectos, ¿no? El país, una década atrás, desapareció como proyecto del país y la historieta es uno de tantos hechos, de tantas posibilidades que tiene el país que le hemos perdido. ¿Cómo la recuperaremos? No lo sé. Hace unos años México hizo la cuenta de lo que gastaba en alfabetizar al pueblo y con qué rapidez se perdía esa alfabetización. Y descubrió que la historieta, con un lenguaje limitado, a lo mejor de 400 palabras, le permitía mantener ese dinero que había gastado en educación, sostenerlo en el tiempo, alfabetizar a la gente. E hizo un esfuerzo. La verdad que hasta ahí no sé mucho más que esto, porque las consecuencias no las conozco, pero sí sé que hay que ponerle material de lectura a la gente tempranamente y que es un bellísimo negocio bárbaro. Y en eso estamos nosotros. El mercado, Y con palabras accesibles, nada de Apolíneo. Sí, claro. Yo he vivido un poco la experiencia francesa y he escuchado mucho de lo que es el mercado japonés. En Japón se venden los libros a precios ridículos. ¿Pero por qué? Porque son el trampolín después para ellos hacer otro tipo de negocio. Pero eso hace que todo se vea muy rápido. Entonces la gente accede a los libros de forma muy barata. Y en el mercado francés está tan institucionalizado de que eso forma parte de su educación que no se me ocurriría que alguien venga, por más crisis que haya, con un Carlitos Menem francés y diga, editorial que cierra, editorial que pierde, editorial que cierra. Seguramente, como hacen todo ello con la cultura, le pondrían mucho dinero atrás para sostenerlo, porque forma parte de su idiosincrasia. Entonces, nosotros estamos desarraigados de un montón de cosas. Entonces, no podemos pretender lograr sacar adelante algo que está por allá abajo de manera rápida. Va a llevar mucho tiempo, pero se ven, despacito se van viendo algunas cositas que hacen pensar de que vamos para adelante, muchachos, que es buen camino. La operación de lectura es compleja y necesita una cantidad de presupuestos por parte del lector. Preparar un lector para que lea historietas y después abandonarlo. Es como preparar a alguien para que vaya a ver la ópera y se interese por la ópera y entienda que ese gordo que está ahí abajo